Todos nos olvidamos de algo. Como seres humanos somos propensos a olvidar las llaves cuando salgo de casa, se me queda el celular en alguna parte o no encuentro mi billetera por ningún lado. Eso nos pasa a todas las personas. A mí particularmente cuando colportaba me pasaba que olvidaba el rostro de las personas. No me acordaba de la fisionomía de la gente y siempre cuando después volvía a cobrar una cuota, vendía en un mes y después 30 días después tenía que volver a cobrar la segunda cuota, me pasaba que iba inseguro y le decía a las personas, golpeaba la puerta y le decía, señora María, así como bien inseguro porque no sabía si realmente era ella. Y las personas me decían, sí, hijo, acá está, tengo tu platita. Eso me ha pasado muchas veces porque tendía a olvidarme del rostro de las personas. Entonces nosotros somos propensos a olvidar. Por eso es que vamos a hablar un poco acerca de los monumentos conmemorativos que nos ayudan a recordar, porque olvidar sobre todo las cosas que son espirituales puede ser fatal para tu vida. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy nuevamente contento, feliz de poder estar junto a ustedes para poder abrir la palabra del Señor y poder estudiar esta lección. Ya vamos a la lección número 3 y lleva por título Monumentos de Gracia. Y para poder iniciar vamos a leer el versículo para memorizar que se encuentra en Josué capítulo 4 versículos 23 y 24 y dice así: Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado. Lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Vamos a orar para poder iniciar. Bendito Padre Celestial, te damos la gracia porque podemos abrir tu palabra y en ella podemos encontrar dirección para nuestra vida. No solo es un mensaje pasado, no solamente abrimos la Biblia para recordar lo que hiciste por el pueblo de Israel, sino también para poder aplicarlo para nuestra vida. Bendícenos con tu presencia, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hablando acerca del cruce del Jordán. El pueblo de Israel había llegado hasta el Jordán, tenían que atravesarlo para poder entrar en la tierra prometida y empezar la conquista. Pero se dan instrucciones claras antes de cruzar el río Jordán. Y todo esto tiene que ver también con un simbolismo, es decir, hay algo más profundo en el cruce del Jordán que Dios quería dejar y que el pueblo no tenía que olvidar, porque olvidar sería fatal para ellos. Ok, vamos a leer Josué capítulo 3 versículo 1 al 5 para poder iniciar. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y esta fue la ordenanza, esta fue la dirección que Dios marcó para el pueblo de Israel. En primer lugar, lo que nosotros podemos destacar es que Dios dijo que el arca tenía que pasar. Pocas veces se menciona el arca más que en el contexto del santuario, pero ahora tenían que tomar los sacerdotes el arca y hacerla pasar delante del pueblo para que el pueblo siguiera el arca. El arca era el símbolo, era el objeto más sagrado del santuario y era el símbolo de la presencia de Jehová. Recordemos que en el arca estaba la vara de Aarón, el recipiente con el maná y también los 10 mandamientos que representan, las tablas de los 10 mandamientos que representan el carácter de Dios. Por lo tanto, ahí estaba la presencia de Dios. Y cruzar con el arca significaba que Dios iba delante del pueblo, guiándolo en esa travesía para la tierra prometida. O sea, es todo un simbolismo acá que el pueblo tenía que recordar, que no tenía que olvidar, e implicaba también la confianza en que Dios estaba en medio de ellos. Y esto es muy importante, porque si Dios lo está mandando a cruzar el Jordán para tomar posesión, es porque Él siempre va a ir delante de ellos.
Y lo mismo pasa en nuestra vida, es decir, en cualquier desafío que a nosotros nos toque emprender, es Dios quien va delante de nosotros, es Dios quien va dirigiendo tu vida, es Dios quien nos va guiando. Y si Él va delante, nosotros no tenemos nada que temer, porque siempre con Dios nosotros podemos ser victoriosos. Y acá tenemos la primera enseñanza. Ahora, lo otro que es importante, ¿no? Todas las cosas se hacen según la ordenanza divina, es decir, nada se hace al azar, Dios va dirigiendo todas las cosas y Dios quiere hacer las cosas cuando Él quiere y como Él quiere hacerlas, porque esa es la forma de nosotros obtener el éxito. Y para poder acercarse a la presencia de Dios, Dios le pide, ustedes tienen que santificarse. Y esto es muy importante, ¿ya? Porque el pueblo tenía que santificarse, es decir, tenía que consagrarse de forma completa, tipo de purificación que hacían los sacerdotes para entrar delante de la presencia del Señor. Entonces ellos tenían que purificarse, ellos tenían que santificarse, tenían que reconocer que Dios era su Dios, Él era el Dios verdadero, y por lo tanto, cierto, de esa manera Dios se iba a revelar a su pueblo. Y ahora esto es bastante importante porque Dios le dijo, mañana haré maravillas entre ustedes. Y acá nosotros tenemos quizás la primera palabra clave, ¿ya? La palabra maravillas, niflaot. Después vamos a ver, ¿cierto?, que cuando se hace el monumento conmemorativo se usa la palabra señal que es ot, ¿ya? Ot la encontramos, por ejemplo, cuando se da la señal de el arco iris, ahí nosotros tenemos la palabra ot o la marca de Caín, ¿no? A Caín se le dio una ot, una marca o una señal que no iba a ser borrada porque generalmente son marcas que son visibles, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Hay una señal conmemorativa y también, por ejemplo, cuando se da el sábado va a ser señal, es decir, algo, ¿cierto?, que nosotros podemos evidenciar, que nosotros podemos ver y que está marcado, ¿no?, con la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, maravilla se refiere a los actos portentosos, a las maravillas que Dios iba a hacer, a los milagros. Esta palabra también se utiliza, por ejemplo, cuando Dios iba a hacer maravillas con el pueblo de Israel para poder liberarlo de Egipto y por lo tanto cayeron las plagas, es decir, maravillas, actos sobrenaturales, actos poderosos, es Dios mostrando su poder en esta tierra y Dios, cierto, mandando a todos. Entonces esto es muy importante porque para nosotros poder ver maravillas, para nosotros poder ver milagros, segunda enseñanza, tenemos que consagrarnos. Eso es fundamental. Dios actúa en nuestra vida en la medida en que nosotros también estamos cerca de Él. Nos consagramos y le entregamos nuestra vida por completo a Él. Porque ahí es cuando Dios nos defiende, ahí es cuando Dios actúa, ahí es cuando Dios va guiándonos y ahí es cuando Dios interviene y hace posible aquellas cosas que para nosotros aparentemente pueden ser completamente imposibles. Es Dios quien hace esas maravillas y eso te tiene que quedar claro, ¿no? O sea, es Dios, ¿cierto?, quien realiza ese milagro, es Dios quien hace posible aquello que para nosotros es muy difícil, muy complicado, pero Dios lo hace así porque Él quiere hacerlo así, porque Él quiere manifestarse en tu vida, en mi vida también. Y por lo tanto, Dios quería manifestarse en la vida del pueblo de Israel. O sea, entonces, lo que va a pasar ahora va a ser algo tremendo, es decir, que Israel cruce el Jordán, ¿no? Porque los sacerdotes tomaron el arca, Josué capítulo 4, se colocaron allí en medio y de ahí, ¿cierto? En medio cruza todo el pueblo, toman las piedras donde ellos se quedaron y después hacen el monumento conmemorativo con toda la nación del pueblo de Israel, incluyendo, ¿cierto?, a la tribu de Rubén, a la media tribu de Manasés, ¿no?, Gad, que se quedaron del otro lado, pero fueron y enviaron a sus guerreros, 40.000 guerreros, todos tenían que recordar lo que Dios había hecho y esto iba a quedar marcado para todas las generaciones. Tomaron 12 piedras según el número de cada una de las tribus y colocaron allí ese monumento conmemorativo. La palabra sicarón, ya que procede de la palabra sacar, que es recordar. Entonces acá viene el contexto o lo que más importa de esta lección, recordar, ya, y más adelante lo enfatizará con un sinónimo, ¿no?, que sería no olvidar. O sea, si nosotros recordamos es porque no tenemos que olvidar. Y por lo tanto, ¿cierto?, puede ser fatal para nuestra vida olvidarse de cómo Dios nos guía, de cómo Dios nos cuida, de cómo Dios nos protege. Y por eso sacan esas piedras, las colocan allí, hacen el monumento conmemorativo para que los hijos al verlo el día de mañana se pudiesen acordar. Entonces, todo esto tiene un simbolismo también. ¿Por qué? Porque recordemos que los que cruzaron el Jordán
los que cruzaron el Mar Rojo eran pequeños cuando lo cruzaron y ahora estaban cruzando el Jordán, es decir, estaban recordando que 40 años atrás habían cruzado el Mar Rojo, pero ahora están cruzando el Jordán nuevamente mostrándole que Dios los redimió. Es decir, que Dios, así como lo liberó en la antigüedad, ahora también, cierto, lo redimió de ser un pueblo nómade para poder entrar en posesión de la tierra prometida. Es decir, es una nueva oportunidad. Ya cruzaron el Mar Rojo, ok, ahí perdieron su oportunidad, pero ahora crucen de nuevo, ahora crucen el Jordán y ahora tienen una nueva oportunidad para ahora sí hacer las cosas según las indica Dios. Entonces, era un símbolo, era una señal, y después la lección nos va a decir que esto es mucho más profundo aún, ¿ya? Que esto simboliza algo ya en el Nuevo Testamento. Es decir, ¿cierto? Jesús, que es la figura central, o es el tipo, o es el antitipo del pueblo de Israel, va a representar en sí toda la trayectoria de Israel para tomar posesión de la tierra prometida y entregar su mensaje. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el pueblo no tenía que olvidar, y eso es muy importante. El pueblo, ¿cierto?, no debía olvidarse de lo que Dios realmente hacía. Entonces, para nosotros es normal poder olvidar las cosas. Para nosotros es normal, ¿cierto?, que nos olvidemos, como yo conté al principio, los rostros de la gente, que olvidemos la llave, que olvidemos el teléfono, que olvidemos pagar una cuenta, qué sé yo, eso nos pasa a todos. De hecho, una vez, para que ustedes vean, ¿no?, que una vez se olvida y tenemos esa mala memoria, pero espiritualmente puede ser fatal para nosotros. Ustedes van a recordar cuando, por ejemplo, estaban tan concentrados en sus quehaceres religiosos, en la fiesta, que los papás de Jesús se olvidaron de Jesús. O sea, perdieron de vista a Jesús y no lo encontraron en 3 días. Así fue la situación. Y a uno también como padre a veces le puede pasar. El otro día estábamos con mi esposa comprando en el supermercado. Estaba yo, mi esposa y mi suegra. Y estábamos con los niños. Es decir, estaba con mi hija mayor y con mi pequeño que tiene solamente 8 meses. Entonces estábamos comprando de lo más bien, empezamos a conversar y de repente, como teníamos en el carro a la mayor y estábamos llevando el coche del menor, de repente viendo algunos productos, viendo acá, y nos metimos mucho en la conversa, teníamos que ir a buscar unas cosas en el supermercado y nos pasó que olvidamos el coche con el bebé adentro. Mi pequeño estaba ya durmiendo, estaba zeta en el sueño máximo. Y nosotros seguimos comprando. Habrán pasado unos 10, unos 15 minutos. Y nosotros comprando, viendo otras cosas, recorriendo el supermercado, acordando. Cuando de repente mi esposa dice, el bebé. Y sale corriendo así. Pero sale corriendo a buscarlo. Y cuando llega al lugar donde está el coche, se da cuenta que era como un animalito en exhibición. Porque había un montón de gente, de señora. Venía el guardia, todo, ¿cierto? Allí. Porque había un bebé ahí abandonado. Entonces todos lo miraban, como estaba tapado, durmiendo, lo habíamos tapado completamente. La gente así como que levantaba la frazada para poder ver al bebé, veían el bebé, ¿cierto? Y todos así como preocupados, ¿qué pasó con este niño? Y llega mi esposa, toda avergonzada, a tomar al bebé. Y la gente le dice, oiga señora, ¿cómo hace eso? Todo el mundo enojado, ahí así como con una sonrisa, como que, oye, me pasé mi bebé, todo. Pero ¿cómo se le ocurre, señora? Y todo el mundo molesto. Nosotros agradecimos al Señor porque no nos funaron. Si hoy en día toda la gente anda con el celular y anda, ¿cierto?, grabando a cualquiera que comete un error para poder subirlo a las redes sociales. Nos salvamos de una funa, preocupados, ¿cierto? Y era como un animalito porque en exhibición todas las personas lo estaban viendo. Y nosotros, pucha, que nos reímos porque nos pasó esa situación para nosotros, ¿no? Nunca lo descuidamos. O sea, se nos olvidó. Pero obviamente queremos, ¿cierto? Y no estamos abandonando a nuestro bebé. Pero nos puede pasar, a veces nos olvidamos, pero espiritualmente hablando puede ser fatal, ¿ya? Porque era fatal para María y José olvidar al niño Jesús. Es decir, perder a Jesús de vista puede ser lo peor para tu vida. Perder las cosas espirituales en tu vida puede ser lo más atroz. Olvidarte de las cosas que Dios hizo en tu vida en el pasado te puede, ¿cierto?, achacar, te puede perjudicar cuando tú tengas que enfrentar situaciones más complicadas el día de mañana. Entonces es muy complicado, ¿cierto?, en el ámbito espiritual y tiene graves consecuencias el hecho de poder olvidarse. Por eso constantemente se le dice al pueblo de Israel que no se olvide. Constantemente se le dice al pueblo de Israel que por favor, ¿cierto?, no se olvide de todas las cosas que el Señor... Y de hecho Elena de White dice, ¿no?, hablando ya de la historia de
eh, hablando de la historia de la iglesia adventista, dice, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado, cómo Dios nos ha conducido a través de nuestra historia pasada. Entonces no tenemos nada que temer siempre y cuando no nos olvidemos de lo que es realmente importante. Por eso, queridos amigos, tenemos que estar atentos, ¿cierto? Y recordar todas las cosas que el Señor ha hecho. Vamos a leer algunos versículos que salen en la lección de escuela sabática. Por ejemplo, Josué 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Aserá. Jueces 8:34. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Salmo 78:11. Sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que les había mostrado. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo. ¿No? Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Salmo 45. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te acabarán los pueblos eternamente y para siempre. O sea, memoria, recordar, no olvidarse, porque si nos olvidamos tendemos a lo malo. Y recordemos que toda una generación se perdió por no obedecer al Señor, y por lo tanto esta generación no tenía que olvidarse de esa enseñanza, porque tenía que estar cerca de Jehová su Dios. Ahora, como yo le expliqué anteriormente, todo esto tiene que ver con un simbolismo, ¿ya? Porque estamos hablando del cruce del Jordán, un monumento conmemorativo. Y Jesús mismo representa, es el antitipo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús fue llamado desde Egipto, Jesús estuvo en Egipto, fue sacado de Egipto, como dice Osea, porque de Egipto llamé a mi hijo, estuvo también, ¿cierto?, en el desierto, 40 días ayunando, como Israel estuvo 40 años vagando por el desierto. Y por último, Jesús también pasa por el río Jordán, se bautiza en el río Jordán, sale al río Jordán para ya iniciar un ministerio de predicación, así como Israel pasó por el Jordán, por el agua, pero pasaron en seco, símbolo también de un bautismo y de un nuevo comienzo y de entrar en el reposo de Dios, según lo dice el libro de Hebreos. Es decir, en Jesús se cumple la trayectoria de Israel porque Él es el Hijo de Dios, porque Él cumple el verdadero, porque Él gana donde nosotros mismos fallamos, ¿no? Él representa a todo el Israel espiritual de Dios, y ahí la importancia. Entonces, vemos todo un cambio también. Cuando se cruza el Mar Rojo, nosotros vemos, por ejemplo, en historias, ¿no? Josué, ¿no? Cruza, pero también está la historia de Elías. Fue en el Jordán, cruzando el Jordán, que Elías fue llevado hacia el cielo. O fue también cruzando el Jordán que Eliseo también pasa de ser un profeta simple o un ayudante del profeta a ser el profeta del pueblo de Israel. Y ahí está la importancia, ¿no? Entonces hay todo un acto simbólico, y el hecho de cruzar el Jordán o de cruzar también el Mar Rojo representa el bautismo del pueblo de Dios, la consagración completa en un nuevo comienzo, un nuevo pueblo, un nuevo corazón, para ahora, ¿cierto?, poder servir de la mejor manera al Señor. Entonces ahí nosotros tenemos la importancia de no olvidarnos, la importancia de recordar. Por eso se le decía, ¿cierto?, a las generaciones, ¿ya? Repítelas, repítelas y vuelve a repetirlo, porque en la repetición está el aprendizaje, la enseñanza, repitiéndolo constantemente, como nosotros podemos también recordar y no olvidar. Y Dios sabía que nosotros íbamos a tener la tendencia a olvidar, si eso nos pasa, ¿ya? De hecho, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, como que Dios siempre tiene consciente de que los seres humanos tenemos esa falta de memoria, que nos olvidamos de cosas que son relevantes y de cosas que son importantes. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que como cristianos no tenemos que olvidarnos de orar, no tenemos que olvidarnos de estudiar la Biblia, no tenemos que olvidarnos de testificar, no tenemos que olvidarnos, ¿cierto?, de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque tendemos a olvidarnos, tendemos a dejar de orar, tendemos a dejar de estudiar la Biblia, tendemos a hablar menos de Jesús y nos ocupamos de cualquier otra cosa, pero no de lo que es realmente importante para nuestra vida. Y eso afecta espiritualmente, por supuesto que va afectando la espiritualidad del hogar, de la familia, tu espiritualidad, y de a poco te vas autodestruyendo espiritualmente porque te estás alejando de la fuente divina. Y nosotros tenemos que estar conectados a la fuente para tener esa fortaleza espiritual, para cuando venga el enemigo, cuando pasemos por diversas pruebas, cuando pasemos por dificultades, poder tener la fortaleza y las herramientas para poder vencer, afirmarnos al Señor, porque ya tenemos la costumbre de siempre estar cerca de Él, porque sin Él,
como dice su palabra, nada somos. Ahí la importancia entonces de no olvidarse de estar cada día en la presencia del Señor. Lamentablemente el pueblo de Israel tendió a olvidar y por eso cometieron bastantes errores. Y tuvieron que sufrir esos errores y tuvieron que ser destruidos como pueblo después de todas las promesas que Dios les había dado. Y eso pasa simplemente porque dejamos de hacer lo más relevante. ¿Qué es lo más relevante? Bueno, estar todos los días en la presencia del Señor. Querido amigo que me estás escuchando, que Dios te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana para poder estudiar más acerca de la lección, para poder estudiar otra temática que es importante. Un abrazo grande.